Hola gente, muy buenos días. Hoy quiero mostrarles cómo saber qué adaptador de red necesita su equipo para buscarlo e instalarlo en caso de que lo hayamos formateado. Bien, yo en este momento tengo Windows 10, pero si ustedes tienen otro Windows, la idea es que lleguen al administrador de dispositivos para poder ver el adaptador de red. Bien, en Windows 10 voy a oprimir las teclas Windows X y acá busco la opción administrador de dispositivos. Acá ya me está apareciendo. No recuerdo muy bien cómo es en Windows 7, pero creo que ustedes, si oprimen las teclas Windows pausa, los debe enviar a este lado que voy a entrar en este momento. Lo que pasa es que en mi PC no encuentro la tecla pausa, entonces entro por acá, entro a esta carpeta. Busco la opción equipo, clic derecho, propiedades. Si oprimen las teclas Windows pausa, los va a enviar a esta ventana y en esta ventana nos vamos a fijar qué procesador tenemos. En mi caso tengo un procesador Intel, puede ser que ustedes tengan un procesador AMD, entonces vamos a fijarnos en esto. Bien, una vez tengamos claro esto, nos vamos a administrador de dispositivos, que es lo mismo que hice anteriormente, sino que más fácil, solo con las teclas Windows X y administrador de dispositivos. Bien, acá voy a cerrar este y va a ser lo mismo, simplemente doy clic y se va a abrir el administrador de dispositivos. En este momento tengo varios adaptadores de red, por lo que tengo instalado VMware y tengo ocupado otros puertos, pero ustedes lo más probable es que solo les aparezca 1, 2 o 3 espacios máximo. Si lo que hicieron fue formatear y ahora quieren instalar el adaptador de red. Bien, vamos a dar clic sobre esta flechita y recordemos, mi procesador es Intel, entonces me voy a donde dice Intel y acá tengo el adaptador de red. Entonces, si ustedes formatearon y lo que quieren es actualizar, obviamente no van a tener internet en su equipo, entonces deben descargarlo desde otro equipo. Entonces van a colocar tal cual lo que dice acá. Voy a abrir una pestaña en Google. Bien, acá está. Entonces busco descargar adaptador de red Intel, coloco la R tal cual como estaba, espacio, Centrino R wireless-2230. Bien, entonces lo que hacemos es escribirlo tal cual en el navegador, descargar adaptador de red y colocamos lo que dice acá, Intel R Centrino R wireless-N2230. bien, a mí me faltó la N y damos enter. Entonces acá en la primera opción me dice descargar para Intel Centrino Wireless N2230, doy clic ahí y acá nos está mostrando la descripción. Entonces me están saliendo dos opciones. La primera dice que es Intel Bluetooth inalámbrico para Intel Centrino y la segunda dice Software Intel Process Wireless, los controladores de Centrino Wireless N2230. Entonces acá nos da el tipo, que son controladores, el software, en este caso es para Windows 10 de 32 bytes, Windows 10 de 64 bytes, Windows 8 de 32 bytes. Si ustedes ya quieren buscar para otro sistema operativo, dan clic en mostrar más. Mejor dicho, para Windows 7, para Windows Vista, si es que todavía está ese controlador, aunque no creo. Pero bueno, vamos a la primera opción. Me voy a ir a la primera opción, doy clic, acá me dice descargas disponibles. Windows 10 de 64 bits, lenguaje multidiomas, cuánto pesa y una referencia acá. Entonces me dice que es para Windows 10 de 64 bytes, acá está el de 32 bytes. Y para confirmar pues nuestro sistema operativo de cuántos bytes es, vamos a oprimir las teclas Windows pausa, nos va a enviar a este mismo lado. O si no les aparece por alguna otra razón la tecla pausa, pues se van a esta carpetica, equipo, clic derecho, propiedades, los va a enviar al mismo lado. Entonces me dice tipo de sistema, sistema operativo de 64 bytes, procesador de 64, entonces voy a descargar el de 64 y nos falta especificar que debemos saber qué Windows tenemos. Bueno, simplemente lo digo, yo tengo Windows 10 con un sistema operativo de 64 bytes, entonces ustedes miran si es el suyo de 32 bytes o de 64 bytes para descargar
el controlador. Entonces, como sé que es Windows 10 de 64 bytes, pues voy a descargar este. Si el de ustedes es de 32 bytes, valga la redundancia, descargan este. Si tienen Windows 8.1 de 64 bytes, descargan este. Y así van mirando a ver cuál es su sistema operativo. Bien, yo voy a descargar entonces este, aunque yo no lo necesito, les recuerdo, si ustedes están buscando el controlador de red es porque no tienen internet, entonces deben de hacerlo desde otro equipo. Entonces, leen los términos, dan clic en acepto y se va a descargar. Si dan clic en acepto, pues no se va a poder descargar. Una vez que tengamos el driver, vamos a dar clic derecho y mostrar en carpeta. Acá lo tengo. En mi caso, yo podría darle clic derecho, ejecutar como administrador. Le doy clic en sí, hasta que lo instale. Y luego reiniciaría mi equipo. Pero como yo no lo necesito, y yo estoy suponiendo que ustedes necesitan el controlador, pero lo están descargando desde otro equipo, ustedes lo que van a hacer es copiarlo, pegarlo en una USB, luego conectar la USB al otro equipo, pasarlo y una vez hecho esto, hacen este proceso. Clic derecho, ejecutar como administrador, sí, hasta que instale y una vez instalado, reinician el equipo. Importantísimo, reiniciar el equipo y listo, comprueban que ya deben de estar conectados a la red. Y cuando están conectados a la red ya pueden descargar todos los otros drivers que ustedes desean. Entran al administrador de dispositivos, voy a cerrar ese triangulito y en llegado caso de que ustedes necesiten otro controlador, no recuerdo, si debe ser por acá, les debe aparecer como un signo de interrogación. Entonces lo que quiere decir ese signo es que ese controlador necesita actualizarse, pero una vez que tengamos internet, actualizarlo es muy fácil. Simplemente nos paramos sobre el controlador, damos clic derecho y buscar cambios de hardware. Bueno, a mí me sale esto por lo que yo lo tengo actualizado, pero a ustedes les debe aparecer buscar controlador e instalarlo. Bien, una opción así, dan clic ahí y él solo va a entrar al navegador y va a hacer la descarga. El gran inconveniente de muchos es por el adaptador de red. Entonces quería mostrarles cómo descargar el controlador de red y poderlo instalar. Espero que este video les haya servido. Muchas gracias por haber visto el video tutorial. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao amigos.